Hola a todos, en el próximo episodio del podcast exploraremos el enfoque psicoanalítico. Para ello analizaremos las contribuciones de los principales pioneros que han sido fundamentales en el desarrollo y la consolidación del psicoanálisis en el campo de la psicología. Me presento, mi nombre es Sebastián Rodríguez, soy estudiante de la carrera de psicología y iniciaremos este podcast hablando sobre uno de los personajes más influyentes en la historia de la psicología, que es Sigmund Freud. Freud es un destacado médico neurológico austriaco, considerado el padre del psicoanálisis y una de las figuras intelectuales más relevantes del siglo XX. Para Freud, el psicoanálisis se fundamenta en una serie de pilares ideológicos y en entornos terapéuticos específicos que abordan las dificultades y obstáculos inherentes a la condición humana. Es decir, su enfoque sostiene que muchas de las problemáticas humanas tienen raíces en conflictos internos inconscientes, los cuales pueden ser explorados y gestionados mediante técnicas específicas. Freud con esto estuvo profundamente influenciado por la lógica práctica y la observación clínica. Desarrolló el método psicoanalítico como una herramienta terapéutica para tratar trastornos relacionados con el sistema nervioso. Y esto le permitió descubrir y comprender los procesos internos de la mente. Entre sus aportes más destacados se encuentran la conceptualización de la vida psíquica involuntaria. ¿Qué quiere decir esto? Los procesos mentales que ocurren en nuestra conciencia. Además, Freud propuso abandonar las técnicas tradicionales como la hipnosis y la sugestión, optando por métodos que favorecieran conexiones autónomas dentro de la mente del paciente. Este enfoque permitió abrir nuevas vías para entender y tratar los conflictos internos, constituyendo uno de sus aportes principales a la psicología moderna. Luego de hablar un poco de Freud, encontramos a otro pionero fundamental en la historia de la psicología, como fue Carl Gustav Jung. Gustav fue un destacado científico del comportamiento humano y social cuya influencia ha trascendido desde el arte de la religión. Nacido en 1875 en Suiza, era hijo de un pastor y desde muy joven mostró un profundo interés por la religión, la filosofía y la naturaleza. Estas curiosidades lo llevaron a estudiar medicina en la Universidad Brasilia, donde posteriormente se especializó en psiquiatría. A principios del siglo XX, Jung inició una intensa colaboración con Sigmund Freud, con quien trabajó en temas relacionados como el inconsciente y la dinámica de los sueños. Sin embargo, con el tiempo surgieron diferencias teóricas que llevaron a una ruptura entre ambos. Es decir, Jung discrepaba que la visión freudiana, especialmente respecto a la interpretación sexual de los conflictos psíquicos. A partir de esta separación, Jung desarrolló sus propias teorías sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos. Es considerado el fundador de la psicología analítica. Entre sus conceptos más influyentes está el inconsciente colectivo, entendido como una memoria compartida por toda la humanidad, y los arquetipos, que son imágenes y símbolos universales presentes en todas las culturas humanas. Jung también popularizó ideas como la sincronicidad, la ocurrencia de eventos significativos sin relación causal aparente, y el proceso de individuación, que describe el camino hacia la realización plena del ser. Además, fue un viajero incansable que exploró diversas culturas en África, Asia y América, y sus experiencias en estos viajes le proporcionaron valiosos sobre la universalidad de sus teorías y sobre cómo las conexiones culturales reflejan aspectos profundos de la naturaleza humana. Finalmente, Jung dejó un legado que abarca conceptos que han influido no solo en la psicología, sino también en el arte, la espiritualidad y otras disciplinas relacionadas. Continuando con los pioneros que dejaron una huella profunda en la teoría psicoanalítica, abordamos a Jacques Lacan, un influyente psicoanalista y psiquiatra francés nacido en París el 13 de abril de 1901. Lacan es conocido por su trabajo que actualizó y modificó las ideas de Freud, aportando nuevas perspectivas sobre el inconsciente y la clínica psicoanalítica. Su evolución teórica llevó a la Sociedad Psicoanalítica de París a adoptar cambios importantes, especialmente en el énfasis que puso en abandonar ciertos aspectos biológicos para centrarse en el lenguaje y la estructura del inconsciente. Lacan sostenía que el subconsciente está estructurado como un lenguaje, lo cual significa que nuestros pensamientos y conflictos internos se expresan mediante símbolos, palabras y discursos. Una de las innovaciones de Lacan en la práctica clínica fue la técnica del corte de sesión. En esta técnica, el analista hace una pausa en la sesión en momentos claves, invitando al paciente a verbalizar lo que está pensando o sintiendo en ese instante.
La idea de esta pausa es ayudar al paciente a reflexionar sobre sus palabras y descubrir aspectos inconscientes relacionados con sus conflictos internos. Por ejemplo, si un paciente repite ciertas frases o se detiene en un momento específico, esa pausa puede ser una pista para explorar temas profundos como deseos reprimidos o miedos ocultos. Lacan también cuestionó la duración tradicional de las sesiones, que generalmente duran 50 minutos según otros enfoques psicoanalíticos, pues Lacan consideraba que el tiempo debía adaptarse a cada proceso individual y no estar limitado por reglas rígidas. En cuanto al diagnóstico, Lacan simplificó las principales categorías en tres, que son neurosis, psicosis y hipervención. Estas categorías están relacionadas en cómo se estructura el inconsciente y cómo se manifiestan los conflictos internos en cada caso. Por ejemplo, la neurosis puede manifestarse en ansiedad o fobias. La psicosis puede incluir esquizofrenia o paranoia, y las hipervenciones involucran desviaciones en las formas del deseo. Estas clasificaciones buscaban entender cómo funciona la mente desde una perspectiva estructural basada en su teoría del lenguaje y el inconsciente. Continuando con el análisis de los pioneros del psicoanálisis, hoy nos centraremos en la figura de Melanie Klein, una influyente psicoanalista austriaca nacida a finales del siglo XIX. Klein es una reconocida por su contribución fundamental al desarrollo del psicoanálisis infantil y por introducir innovadoras técnicas terapéuticas dirigidas a los niños pequeños. Klein propuso una reformulación del método psicoanalítico tradicional para adaptarlo a las particularidades de la mente infantil, especialmente en los niños menores de 3 años. Esto quiere decir que en lugar de depender únicamente del lenguaje verbal, Klein enfatizó el uso del juego como medio principal para acceder al mundo interno del niño, porque Klein consideraba que las expresiones lúdicas reflejan el proceso inconsciente similar a los sueños, permitiendo así explorar los conflictos internos como la ansiedad y deseos reprimidos. Su técnica consistía en observar cómo los niños proyectaban sus sentimientos y temores en sus juegos, lo que facilitaba identificar aspectos de su estructura psíquica. Klein también argumentaba que durante el juego los niños expresaban sus angustias y sus conflictos sin censura, lo que a ella le permitía y le permite al analista comprender mejor su mundo emocional. Además, Klein también utilizó el concepto de fantasías primitivas para describir estas proyecciones inconscientes que emergen del juego. En cuanto a sus aportes técnicos, Klein amplió la comprensión del amor no solo como una pulsación erótica, sino también como una preocupación genuina por el bienestar del otro. Basada en las relaciones tempranas con figuras parentales, también desarrolló la teoría de la relación objetales, que sostiene que las experiencias tempranas con objetos como figuras parentales moldeen la forma en que los individuos se relacionan con los demás en su vida adulta. Según Klein, también estas experiencias iniciales influyen profundamente en la formación de patrones relacionales y en la percepción del mundo social. En resumen, Melanie Klein revolucionó el campo del psicoanálisis infantil mediante la utilización del juego como herramienta diagnóstica y terapéutica, así como por su énfasis en las fantasías primitivas y las relaciones tempranas como fundamentos de la estructura psíquica y las futuras relaciones interpersonales. Por último, abordaremos la figura de Margaret Mahler, una destacada psiquiatra húngara especializada en el campo de la psiquiatría infantil y el psicoanálisis. Las investigaciones de Mahler se centraron en el desarrollo psicológico del ser humano, especialmente en el aspecto relacionado con la salud mental infantil, como la psicosis y el autismo. Mahler sostiene que al nacer el bebé posee la capacidad de distinguir entre su propio yo y el de su madre. Este proceso de diferenciación es fundamental para el desarrollo de la identidad y se conoce como la separación-individuación. En las primeras semanas de vida, el infante aún no tiene conciencia plena de su individualidad ni de su separación respecto a la madre. En esta etapa se encuentra en un estado que ella denominó sin madre, donde todavía no ha desarrollado un sentido claro del separado yo. A medida que el niño crece, comienza a adquirir un sentido de sí mismo y a diferenciarse progresivamente de su madre. Según Mahler, este proceso de diferenciación ocurre durante los primeros meses de vida y es esencial para la formación de la identidad personal. Específicamente, ella afirmó que alrededor del cuarto mes inicia la fase de diferenciación entre el ser y el otro, es decir, el bebé empieza a reconocer su propia existencia como identidad distinta y a partir del sexto mes el niño comienza a desarrollar un sentido más definido del yo, logrando separarse gradualmente de la identidad materna mediante interacciones sociales y exploraciones del entorno. Mahler también describió lo que llamó la fase autista normal, que corresponde a las primeras semanas tras el nacimiento del bebé. Durante esta etapa el bebé permanece mayormente
usualmente en estado de sueño o inactividad y mantiene poca interacción social con su entorno. En fases posteriores como la separación e individuación, cuando puede surgir ansiedad por separación, ya que el niño empieza a experimentar su diferenciación respecto a la madre y al mundo exterior. En resumen, Margaret Mahler aportó una visión profunda sobre los procesos tempranos del desarrollo psicológico infantil, destacando la importancia de las fases de diferenciación y separación para la formación de una identidad autónoma y saludable, porque en sus primeros meses el bebé no puede sentirse a sí mismo como un ser separado, solo experimenta miedo y una falta de relación cercana con su madre. Sin embargo, hacia los 2 años de edad, el niño desarrolla un sentido de yo permanente y se vuelve consciente de que los demás tienen su propia existencia independiente de la suya. Cuando el niño se da cuenta de que es un ser separado de su madre, Margaret también afirmó que inicia la fase de constancia del objeto. En ese momento el niño internaliza la figura materna, formando una representación interna de la madre, lo que se conoce como internalización del objeto. Para finalizar, quiero compartir una frase de Margaret Mahler sostenida con frecuencia: la naturaleza de las relaciones entre los niños y sus madres marca en gran medida su desarrollo psicológico. Conclusión: las teorías presentadas anteriormente nos ayudan a comprender un mejor funcionamiento mental y los aspectos psicológicos del comportamiento humano. Al explorar los fundamentos del psicoanálisis desde los diferentes autores y pioneros, vamos a poder entender cómo las fuerzas inconscientes motivan nuestras acciones y cómo los conflictos internos que pueden manifestarse en distintas etapas de la vida influyen en nuestro comportamiento posterior. Por último, agradezco por el tiempo que me han dedicado. Espero que esta información les haya sido de gran ayuda y que hayan disfrutado de este podcast. Muchísimas gracias por su atención.